acá es un día muy especial. Para mí me voy a conversar con mi amigo, maestro, colega y compañero, Henry Carrascal. Gracias por estar aquí. Carlita Bella, Jaime, qué gusto Hola, Henry. estar con ustedes. Muchísimas gracias por esa bienvenida. Siempre es un agrado estar en un medio que rompe esquemas comunicacionales y que hace poco pues me produjo la gran emoción de haber llegado a una década de existencia. Y bueno, contra viento y marea, ¿no? Que es difícil, pero bueno, no imposible. Ahí tratamos de seguir adelante y gracias al respaldo de la audiencia, que eso hace que nos motiven. Es una alternativa comunicacional que la gente tiene acá y donde extraen elementos de juicio nuevos, ¿no? Es la información que otros medios no se atreven a transmitir, ¿no? Ustedes lo hacen y eso es importantísimo para tener y contar con una opinión pública saludable. Bueno, no que no se atreven, que no les conviene. También tendríamos que decir. Pero Henry, vamos a entrar al tema político y es importante decirle a la ciudadanía que venimos tocando estos temas y analizando porque la decisión que tiene que tomar el pueblo, la ciudadanía, es muy importante, no para salvar al país, porque eso es mentira. En un año y medio no vamos a estar bien, pero sí para ponerle ese respirador artificial que necesita y poderlo sostener para lo que venga. Desde tu punto de vista, como yo lo dije ya, como consultor político, analista y catedrático universitario en general, el tablero electoral, ¿tú lo ves estable? ¿Crees que haya una buena competencia entre las líneas derecha e izquierda? ¿Por qué te pregunto esto? Porque algunos dicen, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Aquí no hablemos ni de derecha, ni tú dices, bueno, ¿qué voy a elegir? Si no eres ni de aquí ni de allá. Bueno, hasta cierto punto, Carla, lo que decía Nebot en algún momento, pues tenía razón, ¿no? La gente le está interesando son los resultados, más allá de las posturas ideológicas. ¿Qué tendencia o qué candidato o qué funcionario es el que te da resultados? Ahora pues hay un completo, sería muy arriesgado convertirse uno en futurólogo, en pitonizo, como para poder adivinar o predecir qué es lo que va a pasar. El primer lugar yo creo que indiscutiblemente pues le corresponde a Luisa. Luisa está encabezando las encuestas. Pero en el segundo puesto, ahí sí sucede un escenario gracioso, ¿no? La ciudadanía habrá visto todos los días cómo las encuestadoras colocan a Yacu en un momento, pasan 2 días, lo colocan a Otto en segundo lugar, pasan otros 2 días, lo colocan a Topic en segundo lugar, pues, ¿no? Entonces, eso es gracioso. Lo que yo sí he notado y que las encuestadoras ingenuamente llaman de un 18 a 25% de voto indeciso, no es un voto indeciso. Es esa gente que al encuestador no le quiere decir, no le quiere revelar por quién va a votar, pero ya está seguro de por quién va a sufragar, ya tiene su candidato, sino que simplemente no quiere revelarle al encuestador que representa a esa empresa que consuetudinariamente lo ha engañado, su decisión. No quiere revelarle su decisión, pero de que la tiene tomada, ¿no? Entonces, ¿Y ese voto es de castigo? Bueno, ese voto que las encuestadoras denominan voto indeciso es un voto que no quiere revelar su decisión. ¿Por qué? Porque teme el linchamiento, teme las ofensas, teme los insultos, teme las represalias de pronto donde esté trabajando. Entonces, ustedes sacarán sus propias conclusiones para dónde está dirigido ese voto, que es un importante margen, ¿eh? Estamos hablando de un 18 o 25%. O sea, no de voto indeciso, sino de voto oculto. Algo que tenemos que dejar claro es que los números de las encuestadoras en este momento no nos confirman ni un ganador, ni un perdedor, ni quién entraría a una segunda vuelta. Carla, la gente juega con las encuestadoras ahora. Es parte del marketing político. La última vez que estas encuestadoras pues se estrellaron con los resultados, ¿no? En las seccionales. Sí, en las seccionales. Yo creo que la gente incluso hasta le dijo al encuestador otro candidato por el que iba a votar y en la urna se decidió finalmente por una persona, ¿no? Entonces, sí, entonces no creo que haya sido ni siquiera
mala fe de las encuestadoras, ¿no? Porque todas coincidían, pero fue simplemente que el encuestado ya juega con las encuestadoras, ya no le dice realmente la verdad. O por último, no le da la gana de revelar su decisión a la encuestadora. Es la verdad lo que dice Henry, ¿no? Directamente lo que nos estás diciendo, Henry, ese voto indeciso, ese voto que no quiere manifestarse, ¿ese es un voto tal vez del correísmo? Muy probablemente. Yo lo pongo así en ese escenario. Es el voto que teme ser ofendido. Es el voto de la persona que teme ser criticada o cuestionada por su decisión. Es el voto de la persona que teme ser despedida o tener algún tipo de represalias en la empresa donde está trabajando o en la institución donde está trabajando. Entonces mejor se lo reserva y prefiere decirle al encuestador, todavía no decido por quién votar. Pero en su foro interno está más que decidido por quién va a sufragar. Ahora, ¿por qué el correísmo, después de 6 años que ha tenido una campaña en contra por parte de los grandes medios de comunicación y de parte de los dos gobiernos, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso, que lo han atacado a través de persecución política, persecución a través del sistema judicial, ¿por qué sigue siendo la fuerza política número 1 del país? Primero porque tienen un líder potente, independientemente de que seamos o no seamos correístas, de que seamos antagónicos a su postura, tendría que ser demasiado, la ceguera tendría que ser extrema, la miopía tendría que ser radical como para no evidenciar, para no notar de que este hombre representa un fenómeno político. ¿Tú sabes lo que es ganar elecciones seccionales con un iPhone a miles de kilómetros de distancia? Uh-huh. Eso es impresionante, porque aquí no es que ganó Aquiles, aquí no es que ganó Marcela Guiñaga, aquí no es los alcaldes, los prefectos, no, en el fondo ganó Rafael Correa, en el fondo ganó Rafael Correa, ¿no? Entonces, de eso se trata, hay un liderazgo potente. Y segundo, mi estimado Jaime, hay un efecto de comparación, ¿no? Hay un efecto de comparación. La gente compara entre el antes y el ahora. Incluso gente que inicialmente se dejó llevar por esa vorágine, ¿no? Todo es corrupción. Cuando recién se le volteó el señor Lenín Moreno a Rafael Correa, pues no, esto ha sido un infiernillo de corrupción, pues no. Gente que se dejó persuadir, pues, y que comenzó a votar sí por la consulta y comenzó a alejarse del correísmo, gran parte de esa gente de la clase media, ni bien entra Lasso, lo primero que hace es perjudicar a esa clase media, ¿no? Lo primero que hace es perjudicar a esa clase media. Y a la clase baja casi que la hace puré, casi que la pulveriza, ¿no? Entonces, a la gente no hay que darle muchas explicaciones ideológicas, políticas, sino simplemente la comparación entre el antes y el ahora, ¿no? Si tú antes tenías hospitales que no le pedían favor a la Kennedy de San Borondón, hospitales del servicio público, el Ministerio de Salud Pública, hospitales el IES, ¿no? Que eran de primer nivel. Si tú antes tenías un hombre que ya se iba a ahorrar $20 de pensión por hijo, porque ahora iba a recibir una mejor educación, una mejor infraestructura en su escuela, en su colegio, si tú antes veías policías que les dieron patrulleros nuevos, patrulleros, equipamiento funcional, entonces esa es la comparación. Ahora no hay nada de eso, ¿no? Ahora es destrucción absoluta. Al hombre popular, al hombre de pueblo, solamente te hace esa comparación. Cómo estuve antes y cómo estoy ahora. Y eso le marca una tendencia. Eso lo persuade. Y el tema de la inseguridad que vive el país también, pues, ¿no? Aunque los medios, los analistas de esos medios tradicionales, siempre tienen ese mensaje que dicen que Correa pactó con las mafias. Pero yo digo, ¿y qué está haciendo quien gobierna, no? Si Correa pactó con las mafias, no había delincuencia como tenemos ahora, no había ese alto índice de criminalidad que hay en el país. Pero ¿qué está haciendo este gobierno? Si este gobierno, cuando vino e hizo la campaña, dijo yo voy a solucionar todos los problemas,
Primero dijo que eran 100 minutos que trazaba la ruta para solucionar los problemas del Ecuador y hasta el momento no soluciona nada. Mira, hace poco yo estuve en el lanzamiento de un documental que se denominó La Doctrina Marcel Aniado. Marcel Aniado representó a ese tipo de derecha, pero derecha muy sensible. A ese tipo de derecha de un hombre que se sentaba todos los días a comer con sus empleados, que iba al comedor y departía con todos sus empleados. De ese hombre que se preocupaba por el conserje, que se preocupaba por los guardias de su banco y que los domingos fácilmente los encontrabas en el Club del Pacífico con toda su gente, ¿no? Esa derecha poco a poco se fue extinguiendo. Ahora tú encuentras una derecha llena de capataces, a una derecha que tienen más afecto o más cercanía, más proximidad por sus mascotas, que les interesan más sus mascotas que la propia gente pobre. Eso es lo que se evidenció ahora. Esa es una cruelísima realidad que se evidenció ahora. No les interesaba ver a gente que estaba muriendo en los hospitales porque no tenían un tratamiento para quimioterapia o porque no tenían o porque le daban una receta que afuera costaba 100, 200 dólares. No les interesaba a esa gente que les diferían las cirugías 2, 3 meses y hasta eso ya morían. Te apuesto, Jaime y Carla, que hay cantidad de gente que ha perdido vecinos o familiares precisamente por una desatención médica, precisamente por la falta de atención médica eficiente y oportuna. Esa gente, tú le vas a pedir que vote por los mismos de siempre, o tú le vas a pedir que vote por quienes de alguna u otra manera catapultaron a este gobierno al poder. Difícilmente, ¿no? Y yo sí quiero darle un mensaje claro al votante. Creo que es mi tributo cívico, mi contribución cívica. Usted simplemente debe hacerse una pregunta elemental para decidir por quién votar. ¿Qué hizo esta persona por mí? ¿Qué ha hecho esta persona, que ahora pretende la presidencia, por mi familia? ¿Qué ha hecho esta persona o su organización política por mi barriada? ¿Qué ha hecho por gente como yo? Partiendo de ese vértice, usted va a encontrar la respuesta adecuada. Usted no puede hipotecar su voto en expectativas. Usted no puede hipotecar su voto o arriesgar su voto en el voy a hacer, sino en el que ya hizo. ¿Qué hizo por mí? ¿Qué hizo por mi familia? ¿Qué hizo por mi entorno? Partiendo de ese vértice, usted va a lograr o aproximarse a un voto adecuado, a un voto útil. Porque es impresionante ver advenedizos ahora, Carla y Jaime, que recién los ves recorriendo barriadas populares, pues, ¿no? Y que nunca han aparecido. Por favor. Entonces, usted acérquesele a ese candidato. Yo nunca lo he visto por acá. Yo nunca lo he visto en mi barrio. Usted pregúntese si ese candidato ha hecho función pública antes. Si no ha hecho función pública, si no ha hecho servicio público, desde su esfera privada, ¿qué ha hecho por la gente? ¿Ha hecho una olla popular? ¿Ha hecho un comedor comunitario? ¿Ha formado parte de un voluntariado? ¿Ha formado parte de una fundación para asistir a gente necesitada? ¿Qué ha hecho en su esfera privada? ¿Ha dedicado un mínimo de esa fortuna que se está gastando ahora en campaña para ayudar a gente pobre? ¿Ha hecho algo por ustedes? Entonces, dependiendo de esas respuestas, ustedes van a tener una decisión adecuada. Porque si hay algo que se necesita en un candidato ahora, Jaime y Carla, es sensibilidad social. No solamente capacidad de gestión, sino sensibilidad social. Que se conmueva por esa persona que está muriendo afuera de un hospital. Que se conmueva por esa cantidad de indigentes, de mendigos que están deambulando sin norte por las calles. Que se conmueva por ese desempleado que no sabe cómo sostener a su familia. Que se horrorice por ver los niveles de pobreza. Ahora viene el noticiero de Coavisa que están formando bancos alimentarios. ¿Por qué? Porque han descubierto que 1 de cada 4 ecuatorianos se acuesta, va a la cama sin haber comido en todo el día. Eso es dramático. Entonces, no solo se necesita al empresario exitoso,
No solamente se necesita pues al tipo que ha estudiado en Harvard, al tipo que ha estudiado en universidades extranjeras, se necesita a un candidato bueno, a un candidato que tenga corazón, a un candidato que sea sensible, socialmente sensible. Y con esa conclusión usted se va a preguntar, ¿y este ha hecho algo por la gente pobre antes? Con sus fortunas ha dedicado al menos una mínima parte de esa fortuna para ayudar a gente necesitada. Ha recorrido algún hospital, ha ido a alguna barriada pobre a hacer una olla popular, a armar un comedor comunitario. ¿Ah? Entonces, ahí va a tener una respuesta interesante. Eso pregúntese usted mismo. Henry, en base a esas premisas y a esa pregunta que debemos hacernos todos los ciudadanos, te pregunto, ¿quién podría ser el más opcionado o quiénes son de pronto los más opcionados para llegar a una segunda vuelta? Porque tenemos candidatos que nunca los hemos visto, otros que de una u otra forma han estado involucrados en la gestión pública o que ya han formado pues parte de gobiernos. ¿Cuál consideras tú que podría ser el escenario de una segunda vuelta? Es difícil la respuesta, Carla. Yo entiendo que todos estamos intrigados con eso, ¿no? Pero es difícil. Las sorpresas, más que todo en un electorado como el nuestro, las sorpresas cada vez son más frecuentes, ¿no? El electorado termina decidiéndose en ocasiones a boca de urna. Termina decidiéndose en el momento que ya está ahí frente a la papeleta. Pero eso en el caso de los que podrían llegar en segundo lugar, pues, ¿no? El voto del correísmo sí es un voto decidido y duro, decidido y duro. Pero de ahí yo pienso que de pronto Yacu sostiene más o menos también una votación popular interesante, ¿no? Podría ser Yacu, pero ya te digo, no quiero arriesgarme a ser pitonizo, a ser futurólogo. Pero tú crees que Yacu tenga la misma fuerza que tuvo la vez anterior. En esta vez no hay una CONAIE que está trabajando directamente para Yacu. Pachacutic se ha manifestado que va a apoyar a Yacu, pero no todo Pachacutic. Sí. Hay un ala de Pachacutic que depende de la CONAIE. Claro. No creo que tenga la misma fuerza, pero tampoco creo que sea lo suficientemente débil como para ser superado por Topic, o para ser superado por Otto, o para ser superado por Villavicencio, ¿no? Entonces yo sí creo que pronto puede estar algo debilitado, pero no lo suficiente como para poder descartarlo de un posible segundo lugar, ¿no? Henry, ¿el presidente de la República tiene candidato o candidatos? Desde tu punto de vista. Eso, yo creo que simplemente analizando quién lo defendió, quién lo aupó, la amistad que mediaba entre el presidente y el candidato, pues tú vas a conseguir la respuesta, ¿no? Sí. Eso es, ni siquiera nosotros tenemos que dar esa contestación. Ya la gente lo sabe. Fue demasiado obvio, fue demasiado evidente, ¿no? ¿Pero hay un solo candidato o varios del presidente? Yo creo que evidentemente hay uno solo, ¿no? Al menos uno muy notorio, ¿no? Que es el señor Villavicencio, ¿no? Eso sí, a mí no me queda la menor duda. De hecho, ¿cómo me gustaría que existan colegas, mi querido Jaime, mi querida Carla, como ustedes, ¿no? Que cuando los tengan al frente le hagan preguntas más frontales y que le pregunten abiertamente, pues, ¿no? Señor Villavicencio, ¿usted qué opina del candidato que en algún momento votó, ¿no? Y vas a ver que ni siquiera se va a atrever, ni por la candidatura que está ejerciendo, se va a atrever a hablar mal de... Dice que él no tiene nada que ver con Lazo, lo ha dicho en entrevistas. Pero sabemos que directamente él era el defensor en el tema del juicio político. Yacu también en el caso León de Troya. ¿Quién escondió el caso León de Troya? Él lo sabía. ¿Y por qué no lo dijo? Si él ha sido el que denuncia todos los casos supuestos casos de corrupción. Sí. Y además que los candidatos se están enfocando ciertamente en un problema que preocupa a todos como la seguridad, pero hay otros problemas, ¿no? La seguridad alimentaria, el desempleo. Que ¿no? Es de donde nace el tema de la inseguridad. Por favor, claro, claro. Entonces no es cuestión aquí de venir a dar bala, ¿no? Sino es cuestión de arreglar la problemática de fondo que genera este problema de inseguridad, ¿no?
El problema de los hospitales es una tensión pero terrible que ahora hay, ¿no? Con un presidente que se jactaba en Naciones Unidas, es decir, que tenía una reserva de 10.000 millones de dólares, y sin embargo los hospitales y las escuelas públicas, la policía, la seguridad, desmoronándose en equipamiento, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante. Hay un símil que se puede hacer, ¿no? Es un hombre que se pueda jactar y decir, pues yo tengo pólizas de 40.000, 50.000, 100.000 dólares en el banco, pero tiene a sus hijos muriéndose de hambre, o que no les compra una paracetamol y los tiene afiebrados, ¿no? Henry, sin duda alguna, más allá de que el correísmo tiene un voto duro, también tiene muchos detractores. Y claro está, y los analistas concuerdan en que va a haber una segunda vuelta. En el caso de que se dé esta segunda vuelta, quien sea que llegue junto a Luisa González, ¿tú crees que va a tener, como en las elecciones pasadas, todo el respaldo y se agruparán para tratar de contrarrestar pues al correísmo? Depende. Si no llega Yacu y llega Otopic, u Otto o Villavicencio, gran parte de esa votación de Yacu se irá al correísmo, buena parte, ¿no? Pero si llega Yacu, ahí va a ser un escenario más complicado. Más allá de que la gente de clase media tendrá que decidir, pues, ¿no? Entre al final, entre si el correísmo y el comunismo indigenista. Henry, al final, si llegase Yacu y si el presidente de la República le toca decidir, y sus aliados, el señor Villavicencio, el señor Otto Sonnenholzner, Javier Hervas, todos esos candidatos se irían a respaldar ¿a quién? ¿A Yacu? Se les haría muy difícil, ¿no? Se vería muy forzado eso, ¿no? Pero Yacu en algún momento dijo, yo prefiero a un banquero de presidente que al correísmo. Sí. Bueno, o sea, todo eso se va a revelar. Coherencia en el discurso entre Yacu y el presidente Guillermo Lasso. Más allá de que el electorado está lo suficientemente maduro, mi querido Jaime y mi querida Carla, como para decidir, o que le den decidiendo, como dicen ciertos amigos de la sierra, ¿no? Como que le den decidiendo, ¿no? Sí, podrás tú escuchar posturas o decisiones de apoyar a un determinado candidato, cualquiera de los dos que esté en la segunda vuelta, pero eso no significa que ese electorado vaya a aceptar eso, pues, ¿no? Sin ningún análisis. Entonces, tú verás pues a los candidatos diciendo, pues voy a apoyar a este candidato en la segunda vuelta. Instarán a su militancia que también lo haga, pero de ahí a que realmente eso se traduzca en una votación por ese candidato, que eso se traduzca en una obediencia fija, eso yo lo dudo. Henry, finalmente de mi parte, si hay una segunda vuelta entre la candidata del correísmo y cualquiera de los otros candidatos, ¿quién podría ganar esa segunda vuelta? Bueno, todo depende de lo que hagan en ese muy corto tiempo que tienen para la campaña de cara a la segunda vuelta, ¿no? Todo depende de cómo logren capitalizar sus propuestas y se verá. Yo no me atrevo realmente, Jaime. Lo único que sí te sé decir es que la gente ha comparado entre el antes y el ahora. Yo no soy correísta, pero sí tengo sensibilidad social y me ha dolido muchísimo. Yo formo parte de 2 voluntariados, de 2 fundaciones. Una de ellas trabaja con pacientes con cáncer. Y me ha dolido muchísimo ver cómo gente o ha desmejorado su salud o simplemente se ha ido porque el Estado se desentendió de este sector totalmente, insensiblemente. No le dolió lo más mínimo. Esa gente que perdió a un familiar y que sabe que posiblemente en otras épocas no hubiera pasado eso, estaba bien atendido, esa gente es fácil determinar por quién va a sufragar, por quién va a votar, ¿no? Henry, bueno, para finalizar quiero irme un poco al lado de la Asamblea. Se avisora que el bloque mayoritario de la Asamblea vuelva a ser el bloque de la Revolución Ciudadana. Y bueno, si Luisa González llegase a ser presidenta, yo creo que habría gobernabilidad porque sin duda alguna comulgan en los mismos pensamientos e ideales. Pero ¿qué pasaría si no es así? ¿Cómo se vería esa asamblea nuevamente?
Bueno, ciertamente pienso que va a haber un bloque importante de la Revolución Ciudadana, ¿no? El escenario que tú pintas, Carla, es el natural, es el real, si llega a ganar Luisa. Pero si no llega a ganar Luisa, pues tendremos una suerte de enfrentamiento nuevamente, ¿no? Entre una asamblea que con seguridad va a estar dominada por la Revolución Ciudadana, pues, y un candidato o un presidente, perdón, que no sea de esa línea, ¿no? Más allá de que en algún momento, Carla y Jaime, tiene que cambiarse este sistema. No puede ser que en las mismas elecciones se elija a presidente y se elijan asambleístas. ¿Por qué? Porque el votante, el ciudadano, debe identificar con claridad por qué asambleísta está votando. Y eso no se logra con esta metodología, porque el presidente termina arrastrando a asambleístas que en ocasiones son ilustres desconocidos. Y ahí se infiltran personas que después dejan en total vergüenza a la asamblea. Yo creo que los dos procesos deben ser en algún momento separados. El proceso para elegir al presidente de la República y otro proceso para elegir a la legislatura. Bien, muchísimas gracias, Henry, por habernos acompañado en esta mañana. Y está, la decisión es de ustedes, tienen que pensarlo bien. Hágase las preguntas que el máster Carrascal nos acaba de decir, ¿no? Como especie de un ejercicio y también un autoanálisis. Así es, yo creo que el análisis que ha hecho Henry ha sido bastante interesante y la gente sacará sus propias conclusiones. Henry, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y pa'lante. Gracias a Henry Carrascal, él es consultor político. Hemos conversado de la coyuntura y del tema político que vive el